Fue el 11 de enero, 2019. Gigi Wu inició una caminata de 2 semanas por el Parque Nacional Yushan en el centro de Taiwán. Poco sabía esta icono de las redes sociales que sería su último y aterrador viaje. Después de viajar al lugar utilizando 3 trenes y un autobús, pasó una noche en un hotel económico preferido por los excursionistas. En lugar del equipo de seguridad regular que los excursionistas suelen empacar, la mochila de Gigi contenía su equipo de fotografía, además de una variedad de alimentos para mantenerla en marcha durante su aventura. Gigi planeaba comenzar su aventura de 2 semanas en el familiar sendero histórico Batanguán, sin saber lo que estaba por sucederle. En el episodio de hoy vamos a profundizar en algunos de los desastres más controvertidos y horripilantes que le sucedieron a 4 mujeres diferentes mientras hacían senderismo en solitario. ¿Qué fue exactamente lo que les sucedió a estas excursionistas experimentadas? ¿Estas historias trágicas serían distintas si no estuvieran solas? Como siempre, se recomienda discreción al espectador. El senderismo es una excelente forma de conectarse con la naturaleza, y Gigi de Taiwán lo elevó a otro nivel al hacerlo en bikini. Fue reconocida por escalar los picos más altos y desafiantes de Taiwán. Un desafío de la Organización de las Naciones Unidas tras perder una apuesta se convirtió en su sello distintivo. Mientras ganaba admiradores por su audacia y amor por la aventura, su enfoque único generó controversia, con críticos argumentando que hacer senderismo en bikini era arriesgado e irresponsable, especialmente en condiciones de clima frío. También se decía que Gigi se cambiaba a un bikini en la cima y compartía sus fotos en línea. A pesar de las críticas, Gigi seguía apasionada por su senderismo y continuaba persiguiendo su amor por las montañas. Veía su bikini como un símbolo de libertad y alegría después de lograr algo difícil, pero su historia tomó un giro trágico. El 11 de enero de 2019, Gigi se dispuso a hacer otra caminata en el Parque Nacional Yushan de Taiwán. No fue un simple paseo. Iba a intentar una escalada en solitario de una sección muy remota y difícil del parque. Para darte una idea, el parque alberga algunas de las cumbres más altas de Taiwán y el terreno es empinado, accidentado e impredecible. Para empeorar las cosas, una fuente afirmó que Gigi se desvió sin un permiso oficial hacia un sendero no sancionado y peligroso que ni ella ni sus compañeros de senderismo habían intentado nunca. Antes de partir de nuevo, Gigi consultó a un reportero del tiempo, quien le informó que el cielo estaría despejado el 18 y el 19, que parecían ser los 2 días más difíciles de su viaje. En el primero de esos días, justo antes de que planeaba desviarse hacia el sendero regular, descendiendo la cara noroeste de la montaña Jupan, un pico de 10.223 pies, publicó una foto en Facebook, una manta de nubes con la leyenda «Celebrando hoy». El 19, mientras atravesaba el remoto sendero histórico Batonguán y después de haber alcanzado una altitud de 8.000 pies y planeaba descender a 5.000 pies, se resbaló y cayó en un barranco de 65 pies de profundidad. Gigi estaba gravemente herida e inmóvil. Reunió algo de su fuerza y utilizó su teléfono satelital para llamar a un amigo alertándole de su situación y ubicación. Los esfuerzos de rescate sufrieron importantes retrasos. Después de enviar un mensaje de socorro, su ubicación fue difícil de precisar. Hacía senderismo sola, lo que complicó la situación. Cuando sus amigos la reportaron como desaparecida, las autoridades tardaron en iniciar la búsqueda. El clima de ese día también fue desastroso. El equipo de búsqueda no pudo ingresar al área debido a la intensa nevada y el viento feroz. Desafortunadamente, el terreno accidentado y la falta de seguimiento por sistema de posicionamiento global obligaba a los rescatistas a confiar en mapas obsoletos y suposiciones sobre su posible ubicación. Buscaron durante 2 largos días y en la mañana del 21 de enero la encontraron. Gigi estaba acostada boca arriba con los ojos cerrados y partículas de sangre congelada alrededor de su boca, sin aliento, sin pulso, piel fría al tacto. Encontraron su mochila cerca, con un teléfono satelital y un teléfono celular a su derecha, y una linterna atada a su muñeca izquierda. Todos estos detalles juntos mostraron que Gigi había muerto de hipotermia, y aquí es donde su historia se convierte en la peor pesadilla de todo excursionista.
La hipotermia es algo que puede sorprenderte cuando estás en las montañas, especialmente en invierno. Sucede cuando tu cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, y antes de que te des cuenta, pierdes coordinación, no puedes pensar con claridad, y eventualmente pierdes la conciencia. Para Gigi, estar atrapada en ese barranco, herida y sola, en temperaturas de congelación, era el material de las pesadillas de senderismo. Nadie imagina salir a una aventura y no regresar a casa. Entonces, ¿por qué esta historia es tan controvertida? Bueno, vuelve a la cosa del bikini. Tras el fallecimiento de Gigi, los medios estallaron con titulares sobre la escaladora del bikini, y muchos cuestionaron sus decisiones al instante. Algunos la culparon por ser descuidada, sugiriendo que su obsesión por los bikinis contribuyó a su caída, o su incapacidad para sobrevivir. Otros sacaron conclusiones sin realmente entender la imagen completa, haciendo que su historia fuera más sobre su ropa que la tragedia en sí misma. Pero aquí está la cosa. Gigi no llevaba un bikini cuando cayó. Tenía el equipo adecuado para el senderismo. Su atuendo no causó su muerte. El senderismo es peligroso sin importar la experiencia, y los accidentes pueden ocurrirle a cualquiera. Pero debido a sus fotos en bikini, su historia se convirtió en algo sensacionalista, y la controversia eclipsó el verdadero problema, los peligros de hacer senderismo solo en áreas remotas, donde la ayuda puede no llegar a tiempo si algo sale mal. La historia de Gigi tiene algunos elementos de sorpresa y duda. Primero, ella hacía senderismo sola en uno de los parques más difíciles de Taiwán, donde los excursionistas saben que deben ser extremadamente cautelosos. Luego está el ángulo del bikini, que convirtió una tragedia personal en un circo mediático. Y por último, el desgarrador hecho de que Gigi estaba tan cerca del rescate, pero no lo suficiente. Verás, ella logró pedir ayuda explicando su lesión y proporcionando su ubicación, pero el mal clima y el terreno empinado empeoraron las cosas. Los helicópteros no pudieron llegar a ella de inmediato, forzando a las tripulaciones a intentar el arriesgado viaje a pie. Para cuando llegaron más de 40 horas después, la hipotermia tuvo la última palabra. Su historia recuerda que, sin importar tu preparación, a las montañas no les interesa. Pueden ser bellas y letales a la vez. La historia de Gigi, aunque salvaje, no es la única que ha dejado a la gente cuestionándose cómo todo salió tan mal. Geraldine Largay, una enfermera jubilada, se propuso recorrer el sendero de los Apalaches, pero lo que le ocurrió aún atormenta a los excursionistas en la actualidad. Geraldine, o Jerry como la llamaban sus amigos, siempre amó el aire libre. Nacida y criada en Tennessee, su vida fue bastante típica. Trabajó como enfermera durante años. Tenía un esposo y una hija. El senderismo no era algo que hacía profesionalmente, pero tenía una pasión por ello, incluso en sus 60 años, y siempre hacía senderismo con su amiga Jane Lee. Jerry y Jane Lee se conocieron en 2011 y pronto conectaron por su pasión mutua por el senderismo. A medida que pasaban más tiempo juntos en los senderos, su amistad crecía. No solo recorrieron millas, sino que también compusieron haikus, que es una forma corta de poesía que se originó en Japón. Eso convirtió sus caminatas en una experiencia creativa y alegre que también capturó su sentido del humor. Ambas mujeres estaban en sus 60s y formaban un gran equipo de senderismo. Jane, la navegante más segura, complementaba el entusiasmo, la resistencia y a veces la desorientación de Jerry. Enfrentaron muchas caminatas y recorrieron millas juntas. Como muchos que sueñan con la aventura en la jubilación, Jerry puso su mira en el sendero de los Apalaches, o el Appalachian Trail como lo llaman los excursionistas. Al igual que muchos otros excursionistas con apodos, Jerry tenía el suyo, Inchworm. Sé que suena gracioso. Recibió el apodo por su lento caminar. Ahora lo entiendes. Para quienes no lo sepan, el sendero de los Apalaches es un desafío muy serio. Se extiende por más de 2.000 millas, desde Georgia hasta Maine, y se necesita una dedicación seria para completarlo. La mayoría de las personas lo intentan en secciones, mientras que algunos lo hacen todo de una vez, conocido como caminata continua. Jerry decidió que asumiría el desafío poco a poco, como sugería su apodo. Aunque Jerry no era una excursionista experta, tenía experiencia. Había hecho varias secciones del sendero antes y estaba bien preparada para este viaje. Contaba con el equipo adecuado, mapas y un celular para emergencias.
Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. En julio de 2013, Jerry y Jane estaban haciendo senderismo en un tramo particularmente remoto del sendero en Maine. Es famosa por su dificultad debido al terreno accidentado y aislamiento. Después de una larga caminata, Jane tuvo que abandonar el sendero brevemente por una emergencia familiar. Así que Jerry decidió continuar la caminata solo, planeando encontrarse con su amiga un poco más adelante en el sendero. Sin embargo, Jane se preocupó por Jerry, quien a menudo se perdía fácilmente. Jerry abandonó un refugio al norte de Poplar Ridge, confirmando los temores de Jane. En algún momento de ese día, Jerry se desvió del camino. Quizás se desorientó mientras tomaba un descanso para ir al baño, o tal vez perdió su camino en el denso bosque de Maine. Lo que sea que pasó, Jerry se desorientó. Ahí es donde las cosas se volvieron realmente aterradoras. Imagina hacer senderismo en la naturaleza solo, creyendo saber el camino, para luego darte cuenta de que estás perdido. Y no solo me perdí un giro, sino que estaba verdaderamente, profundamente perdido. Todo a tu alrededor parece igual cuando miras. Los árboles parecen copias idénticas entre sí. Enormes árboles te rodean haciendo que el día parezca noche. Además, no sabes cómo volver porque desconoces de dónde vienes. Esta fue su primera caminata sin su amigo. Para Jerry, esto era su peor pesadilla hecha realidad. Las horas se convirtieron en días y la preocupación se convirtió en pánico. Jerry intentó usar su teléfono celular para pedir ayuda, pero el área no tenía servicio. Hizo lo posible por sobrevivir. Se quedó quieta, construyó un pequeño campamento y controló su comida. Envió mensajes de texto a su esposo, esperando que de alguna manera llegaran. Uno de ellos decía, en algunos problemas: me desvié para ir al baño. Ahora perdido. Puedes llamar al club de montaña Appalachian para ver si un mantenedor de senderos puede ayudarme. En algún lugar al norte de Woods Road, besos y abrazos, pero ese mensaje, como todos los demás, nunca se envió. Aquí es donde entra la controversia. La familia de Jerry la reportó como desaparecida cuando no se presentó en el punto de encuentro y se lanzó una gran operación de búsqueda y rescate. Decenas de voluntarios, helicópteros, perros, todos allí buscándola. Pero no hallaron nada en 2 semanas. Y aquí está la cosa. Jerry estaba a solo un par de millas del sendero. No era como si ella se hubiese extraviado mucho en el bosque. Estaba cerca. Pero en un bosque tan denso, cerca puede parecer estar a 1.000.000 de millas. La gente comenzó a preguntar, ¿por qué no la encontraron antes? No fue lo suficientemente exhaustiva la búsqueda. ¿Cómo podría alguien desaparecer por completo en una zona tan concurrida? Estas son las preguntas que aún pesan sobre su caso. A pesar de todos los esfuerzos, los buscadores no llegaron lo suficientemente lejos en el área donde ella había montado su campamento. Estaban tan cerca, pero no la vieron. Pero esta es la parte que me da escalofríos. En 2015, un forestal de la Marina de Estados Unidos halló sus restos cerca del sendero. La encontraron en la misma área que los buscadores habían peinado varias veces. Junto a su cuerpo, encontraron su diario, donde había registrado sus días en el bosque. Su último post fue desgarrador. Había sobrevivido durante 26 días, esperando un rescate que nunca llegó. Durante más de 2 años, nadie supo qué le pasó a Jerry. Parecía haberse desvanecido en el aire. ¿No es casi increíble y extremadamente desgarrador que se perdiera en una sección tan conocida del sendero? Ella era experimentada, tenía mapas y no estaba lejos del sendero. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? También está el tema de las labores de rescate. Fueron grandes, pero de algún modo los ignoraron. Te hace preguntarte, ¿cuántos otros excursionistas podrían estar perdidos y esperando fuera del alcance de los equipos de búsqueda? La muerte de Jerry generó debates sobre la seguridad en el sendero de los Apalaches. Algunos opinaron que, debido a su edad, era demasiado arriesgado que caminara sola. Algunos criticaron a los equipos de búsqueda por su falta de exhaustividad. Y por supuesto está el problema más grande de la tecnología. ¿Por qué no había un mejor servicio de celular en una zona de senderismo tan popular? ¿Podría un teléfono satelital o un baliza de localización personal haberla salvado? La historia de Jerry generó más dudas que certezas. La siguiente historia es la respuesta a la teoría que sugería que la edad era el factor más importante en el caso de Jerry.
En abril de 2014, Chris Kramers y Lisanne Froon se embarcaron en una aventura que cambiaría todo. Chris Kramers era una estudiante holandesa de 21 años, conocida por su espíritu artístico y su pasión por las causas sociales. Creciendo en Amersfoort, Utrecht, Países Bajos, Chris era una persona reflexiva y empática, dedicada a hacer una diferencia positiva en el mundo. Después de completar su grado en Educación Social Cultural, estaba ansiosa por ampliar sus horizontes, sumergirse en nuevas culturas y contribuir al desarrollo social. Este deseo de aventura y propósito la llevó a planificar un viaje a Panamá, donde ella y su amiga cercana Lisanne Froon explorarían, aprenderían español y harían voluntariado con niños locales. Para Chris, el viaje no era solo sobre viajar, sino sobre combinar su amor por la humanidad y la aventura. Lisanne Froon, de 22 años, compartía el entusiasmo de Chris por los viajes y el crecimiento personal, lo que las hacía compañeras ideales en este viaje. También de Amersfoort, Lisanne se había graduado recientemente con un título en psicología aplicada y estaba impulsada por el amor a la aventura y al aire libre. Energética y decidida, aceptaba los desafíos, ya sea haciendo senderismo o buscando nuevas experiencias. Lisanne vio el viaje a Panamá como una oportunidad para el autodescubrimiento y una forma de abrazar la belleza del mundo junto a su amiga cercana, Chris. Juntas, emprendieron lo que se suponía que sería una aventura que cambiaría sus vidas, una llena de emoción, aprendizaje y propósito. Solo unas pocas semanas antes de partir hacia Panamá, Lisanne se había mudado con Chris a una habitación de residencia en Amersfoort y trabajaban juntas en un café-restaurante llamado Inden Klein Hub. Ahorraron por 6 meses y planearon unas vacaciones especiales a Panamá. Chris y Lisanne llegaron a Panamá el 15 de marzo de 2014. Viajaron por el país durante 2 semanas antes de llegar a Boquete para convivir un mes con una familia local mientras hacían voluntariado con niños. Disfrutaron mucho al sumergirse en la cultura y la gente. Tenían su rutina de trabajar, hacer voluntariado, salir a tomar brunch con sus amigos, hacer senderismo y simplemente vivir los mejores días de sus vidas. Una de esas caminatas fue cerca del área nublada que rodeaba el volcán Barú, en el sendero El Pianista, que no estaba lejos de Boquete. El sendero estaba en una impresionante área conocida por sus exuberantes selvas tropicales y altas montañas. Los acompañó el perro de su anfitrión. Estaban ansiosos y emocionados por explorar y descubrir. Pero conforme se internaban en la selva, las cosas cambiaron. En la noche de la caminata, el 1 de abril, la familia anfitriona notó que algo estaba mal. Su perro había regresado, sano y salvo solo, sin Chris y Lisanne. La familia anfitriona buscó en los alrededores de su casa, pero decidió esperar hasta la mañana para continuar la búsqueda adecuadamente. A la mañana siguiente, las mujeres faltaron a una cita con un guía turístico local que debía llevarlas en un recorrido privado a pie por Boquete, lo que provocó que la familia anfitriona alertara a las autoridades. La familia anfitriona y los aldeanos buscaron en el bosque en áreas ligeramente arboladas, pero su búsqueda no tuvo un resultado positivo. La familia anfitriona alertó a los padres de Chris y Lisanne sobre la situación actual de sus hijos. Antes de que sus padres partieran hacia Panamá, informaron del caso a la autoridad holandesa que prometió proporcionarles el apoyo de seguridad adecuado. Y el 6 de abril, sus padres llegaron a Panamá junto con la policía holandesa, unidades caninas y detectives de los Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala en los bosques durante 10 días. Estuvieron acompañados por la policía local de Panamá, lista para brindar su máxima asistencia. Los padres no estaban simplemente satisfechos con la ayuda de los dos gobiernos. Fueron más allá y ofrecieron una recompensa de $30,000 por cualquier información que condujera a sus hijas. Cualquier padre habría actuado igual. Tras varios días hubo un avance. El 8 de abril de 2014, los buscadores encontraron una mochila en el camino que tenía la cámara de Lisanne y algunas de sus pertenencias. Este fue el primer signo real que tuvieron. La esperanza creció al saber que las mujeres seguían vivas en algún lugar. Pero con esa esperanza llegó una realidad escalofriante. Cuando las autoridades revisaron las fotos en la cámara de Lisanne, descubrieron imágenes que revelaban la realidad de su situación. Las primeras imágenes muestran alegría, captando la belleza de su caminata. Pero luego llegaron las fotos escalofriantes, imágenes de ellas luciendo asustadas, iluminadas por una linterna en la oscuridad.
Es suficiente para darte escalofríos, ¿no? ¿Qué experimentaron durante esos días perdidos en la naturaleza? La mera idea puede resultar incómoda para cualquiera. Mientras la búsqueda seguía, las autoridades enfrentaban retos por la densa jungla. Es una cosa leer sobre estos desafíos, pero puedes imaginar navegando a través de un espeso sotobosque, colinas empinadas y clima impredecible. Los equipos de búsqueda hacían todo lo posible, pero la jungla era implacable. Las semanas pasaron, y cuando la búsqueda parecía llegar a un callejón sin salida, la historia dio otro giro desgarrador. Para junio de 2014, algunos de sus restos fueron descubiertos en una zona remota de la jungla. La noticia destrozó a sus seres queridos, quienes esperaban su regreso seguro. Aquí es donde la historia da un giro escalofriante. Las condiciones que rodean sus muertes permanecen inciertas, dejando atrás una neblina de confusión y especulación. Algunos informes sugirieron que podrían haber sucumbido a los elementos, mientras que otros propusieron que podría haber habido juego sucio. El hallazgo de sus restos dispersos en la naturaleza, sin una causa clara de muerte, profundizó aún más el misterio. Lo que hace aún más inquietante la historia de Chris y Lisanne son las preguntas sin respuesta que rodean su desaparición. ¿Por qué se perdieron inicialmente? ¿Había alguna razón por la que no pudieron encontrar el camino de regreso? ¿Tuvieron algún encuentro durante su caminata que pudiera explicar su trágico final? Si los animales hablaran, el perro que siguió a los amigos podría haber aclarado su ubicación. El impacto de la desaparición de Chris y Lisanne en la comunidad de senderismo ha sido profundo. Numerosos excursionistas han compartido sus vivencias de senderismo en solitario o en zonas remotas, elevando la conciencia sobre las medidas de seguridad necesarias. La historia de Chris Kramers y Lisanne Froon sirve como un recordatorio de las alegrías y riesgos de la aventura. Sin embargo, su trágica desaparición subraya la importancia de estar preparado, mantenerse cauteloso y respetar los peligros de la naturaleza. Esta última historia es de una madre e hija que hicieron senderismo en la misma cordillera que Jerry. Susan Clements, una madre de 3 hijos de 53 años, emprendió una caminata con su hija de 20 años el martes 25 de septiembre de 2018. Estaban haciendo senderismo cerca de Clingmans Dome, en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, una zona conocida por sus impresionantes vistas, terreno accidentado y popularidad entre los excursionistas de todo el país. Clingmans Dome, el punto más alto del parque, se eleva hasta una altitud de 6.643 pies y atrae a innumerables visitantes que quieren experimentar las espectaculares vistas de las montañas Apalaches. Susan no era ajena al aire libre. Disfrutaba de la serenidad y el desafío que ofrecía el senderismo, haciendo de esta caminata otra oportunidad para conectarse con su hija y disfrutar de la belleza natural de la zona. Susan era una excursionista experimentada, cómoda navegando por los senderos de los Smokies. Aquí tienes un resumen rápido sobre esta cadena montañosa. Las Grandes Montañas Humeantes son una cadena montañosa que se eleva en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos. Son una subcadena de las montañas Apalaches, compuesta por muchos senderos. Susan y su hija pusieron sus ojos en el sendero de Forney Ridge, que conduce desde el domo de Clingman hasta Andrews Bald. Es un sendero bien transitado, de aproximadamente 1 milla y 8 décimas de largo, y un destino popular por su amplio prado abierto con vistas panorámicas. A medida que avanzaba el día, Susan y su hija decidieron separarse brevemente. Susan acordó reencontrarse con su hija en el estacionamiento, a solo 1/4 de milla. Era una distancia corta y no había razón para pensar que algo saldría mal. Pero cuando su hija llegó al punto de encuentro acordado, Susan no estaba allí. Sucede, ¿verdad? No siempre se garantiza que los excursionistas lleguen puntuales. Pero a medida que pasaban los minutos y no había señales de Susan, la hija de Susan informó rápidamente su desaparición a los oficiales del parque. Lo que siguió fue uno de los mayores esfuerzos de búsqueda en la historia del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Durante la siguiente semana, más de 125 personas de búsqueda y rescate, incluyendo guardaparques, voluntarios, unidades K-9 e incluso helicópteros con tecnología infrarroja, peinaron el área en busca de Susan.
Se desplegaron drones para cubrir el accidentado y boscoso terreno, mientras los equipos a pie peinaban meticulosamente los senderos y las áreas fuera de pista. Las grandes montañas humeantes, aunque hermosas, son muy desafiantes. El denso dosel forestal, las empinadas crestas y los profundos barrancos crean un paisaje donde es fácil desorientarse. Hasta los excursionistas expertos pueden perderse fácilmente. El terreno y las condiciones climáticas cambiantes dificultaron aún más la búsqueda. Por la noche, las temperaturas en las alturas pueden desplomarse y los funcionarios del parque sabían que la supervivencia de Susan dependía de hallarla antes de que el frío cobrara su precio. Durante días, la familia y amigos de Susan mantuvieron la esperanza, aferrándose a la posibilidad de que ella hubiera encontrado refugio y estuviera esperando ser rescatada. Los equipos de búsqueda trabajaron incansablemente, ampliando sus esfuerzos para cubrir millas de senderos y áreas fuera de la pista, alrededor de Clingmans Dome y Andrews Bald. Voluntarios de la zona se sumaron al esfuerzo, decididos a ayudar a traer a Susan a casa. Pero con el paso de los días sin rastro de ella, la esperanza se desvanecía. El accidentado paisaje y la inmensa vastedad del área hacían parecer como si Susan se hubiera desvanecido en el aire. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate, no encontraron ninguna señal de ella. El servicio del parque enfatizó que el terreno alrededor de Clingmans Dome, aunque muy transitado en algunos lugares, se vuelve extremadamente peligroso una vez que los excursionistas abandonan los senderos marcados. Con precipicios empinados, maleza espesa y sin puntos de referencia claros, es fácil perderse, especialmente si se está desorientado por fatiga o hipotermia. Finalmente, el 2 de octubre de 2018, después de 7 largos días de búsqueda, se encontró el cuerpo de Susan. Sus restos fueron descubiertos en una zona remota, a unas 2 millas al oeste del estacionamiento de Clingmans Dome, bajando por un barranco empinado y densamente vegetado conocido como el drenaje de Huggins Creek. El lugar estaba alejado de los caminos principales, en una zona tan cubierta de vegetación que los equipos de búsqueda tuvieron problemas para acceder previamente. Una autopsia reveló que Susan había muerto de hipotermia, al igual que el caso de Gigi que mencionamos anteriormente. A medida que la temperatura descendía y anochecía, su cuerpo se habría rendido poco a poco al frío. Los funcionarios del parque concluyeron que probablemente Susan se desorientó después de abandonar el sendero Fortney Ridge y vagó hacia el terreno remoto y accidentado, donde finalmente fue hallada. El área en la que se encontraba era de difícil acceso y se cree que la combinación de bajas temperaturas y el terreno desafiante condujo a su trágica muerte. Susan no fue la primera persona en desaparecer o morir en esta vasta y a menudo implacable naturaleza salvaje. Su historia resaltó los peligros a los que cualquier excursionista puede enfrentarse, particularmente en áreas como el Clingmans Dome, donde el clima puede cambiar rápidamente y los senderos pueden volverse desorientadores. Su cercanía al estacionamiento fue un escalofriante recordatorio de cuán rápido las cosas pueden salir mal en la naturaleza salvaje. Su caso también reavivó el debate sobre la importancia de la seguridad al hacer senderismo. Para muchos excursionistas, el caso de Susan fue un recordatorio de la importancia de llevar el equipo necesario, aún en caminatas breves. Suministros de emergencia, como un mapa, brújula, dispositivo sistema de posicionamiento global, capas extra y una linterna, pueden hacer la diferencia cuando algo sale mal. Cada caminata es una decisión vital. En los meses y años siguientes a la muerte de Susan, su memoria ha sido honrada por aquellos que continúan haciendo senderismo en las grandes montañas humeantes. Su trágico final subraya la belleza y el peligro que coexisten en la naturaleza. Gracias por ver. Hasta el próximo video. Sé audaz y vive con valentía.